Padre bendito, te damos muchas gracias por este momento en el que vamos a abrir tu palabra. Te ruego porque nos ayudes a entenderla. Te ruego porque a mí me des mucha claridad en la explicación. Obra en mí, Señor, para eso. Y también obra en mis hermanos para un buen entendimiento de las cosas. Y que todos juntos podamos alabarte, glorificarte, viviendo esta vida que nos llamas a vivir, Señor. Coherente contigo. Así que danos mucha claridad en todo, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bueno, hace 2 semanas estudiamos este pasaje. Si se acuerdan, Mateo 6, vamos allá, Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Dice: no acumulen tesoros para sí en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y si lo recuerdan, el punto era este: tu corazón se va detrás de lo que es tu tesoro. Así que la conclusión era esta: mira bien cuál es tu tesoro. Si tu tesoro es el mundo y las riquezas y todo lo que en ellos, lo que en el mundo hay, todo lo que harás, lo que pensarás, lo que sentirás, lo que decidirás, todo se esforzará naturalmente. Ni siquiera es un esfuerzo, ¿verdad? Simplemente es natural. Todo se esforzará naturalmente por acumular ahí, en el mundo y las riquezas, ¿no? Pero si tu tesoro es Dios y su reino, todo lo que haces, piensas, decides, sientes, se esforzará naturalmente por acumular ahí. Y la verdad que no es muy difícil reconocer cuál es nuestro tesoro. Si somos honestos, podríamos identificarlo muy fácil. ¿Cómo podemos saberlo? Porque se identifica con lo que más le pones atención. Se identifica con lo que más deseas. Se identifica con lo que más haces sacrificios. Se identifica con lo que más te satisfaces cuando lo obtienes. Entonces ahí tienes tu tesoro, ¿no? Ahí está. Ya lo sabes. Y la realidad de las cosas, hermano, es que no siempre, por decirlo bonito, no siempre Dios es nuestro más preciado tesoro. Y la verdad es que esto no debe ser así. Esa es la verdad. Está mal eso. Eso está mal. Es como decir que Dios es mejor que cualquier otra cosa es mejor que Dios. ¿Sí? Es indignante para Dios. Y eso es exactamente lo opuesto a lo que estamos llamados. Les comenté que esa situación en la que Dios no es nuestro más valioso tesoro es la razón por la que está mal el cristianismo en general en la actualidad. Es por eso. Hay poco compromiso. En cuanto a dinero, damos demasiado poco. Invertimos poco tiempo, dinero, esfuerzo en servir, en leer, en meditar, en orar, en todo lo relacionado con Dios, porque Dios no es nuestro mayor tesoro. Y para finalizar la semana pasada hicimos esta pregunta. El tema en sí, el tema que estamos viendo desde el 19 hasta el 34 va a estar circulando el tema del dinero.
¿Qué hace el cristiano con su dinero o con sus posesiones o riquezas? Todo este tema, vamos a estar meses, yo creo que hablando de esto, porque la Biblia habla de esto, ¿no? Entonces hicimos esta pregunta: ¿cómo logramos que sea una realidad de nuestro caminar cristiano que podamos ser abundantes en generosidad para compartir y atesorar en el cielo, no con queja, no así como que ay, tengo que hacerlo, sino gustosamente, gozosamente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos? Y la respuesta que dimos era esta: haciendo de Dios nuestro mayor tesoro. Esa, hermano, es la única manera en la que vamos a poder despojarnos de nuestras posesiones para comprar cosas en el cielo, por así decirlo. ¿Sí me doy a entender? Que era el punto de no acumular tesoros en la tierra, sino acumular tesoros en el cielo, ¿no? Si tan solo vamos a no lo anoté, pero Lucas dice: vendan sus posesiones, hagan bolsa en el cielo, donde el ladrón no puede robar, y donde la polilla ni la rumbre o la heroína destruyen, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos llamados a hacer. Pero se nos hace como complicado, ¿no? Complicado pensar así. Es como algo, es como un cristianismo muy drástico, muy radical, ¿no? Pero al final de cuentas es lo que estamos llamados a hacer. El punto es hacer, o cómo lo vamos a lograr, haciendo de Dios nuestro mayor tesoro, a tal grado que lo de aquí en la tierra no importa tanto. Esta pregunta que les voy a hacer ahorita es, yo creo que de las preguntas más importantes que un cristiano se puede hacer. La pregunta es esta: si para vivir el cristianismo que estoy llamado a tener, tengo que hacer de Dios mi mayor tesoro, la pregunta es: ¿cómo hago de Dios mi mayor tesoro? ¿Cómo lo hago? No es automático, no es automático. Y para responder esta pregunta, pusimos 2 ejemplos la semana pasada. El primero es el ejemplo de Moisés. Vamos a Hebreos 11, por favor. Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24. Hebreos 11, 24. Vamos a leer 24 al 26. Dice: por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón. ¿Qué significa eso? Acuérdense que Moisés era hebreo, ¿no? Y él estaba destinado a morir, la verdad. El pueblo de Israel en ese tiempo era esclavo. O sea, estaba destinado a ser esclavo o morir. Pero cuando lo toma la hija del Faraón, ¿qué hace con él? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace? Lo toma como su hijo. ¿Y qué significa eso? Pues es como un príncipe. O sea, adquiere una posición que es de la nobleza, ¿no? Y todo lo que eso implica. Entonces dice que Moisés, cuando ya era grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio o la vergüenza o el sufrimiento de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y si ponemos a analizar este pequeño pasaje, entendemos que Moisés hizo una preferencia muy poco usual. Si le decimos a la gente, cualquiera, oye, ¿qué prefieres? ¿Prefieres ser de la nobleza, con todo lo que eso implica, o prefieres ser maltratado? ¿Cuál es la respuesta
común, ¿no? Pues la obviedad, ¿sí? De la nobleza. Prefirió sufrimiento en vez de los tesoros de Egipto. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que Moisés vio que causó esta preferencia tan poco usual? ¿Qué vio Moisés? La grandeza de Dios. Entonces, en su cabeza, dijo, Dios es más valioso que todas las riquezas de Egipto. Y alguien podría preguntar, oye Moisés, pero aunque sufras, ¿sí? Dios con o sin sufrimiento es más valioso que todas las riquezas de Egipto. Y entonces ahí está la elección, ¿no? ¿Qué eligió? Eligió a Dios. No eligió el sufrimiento por sí. Eso sería estar mal de la cabeza, ¿sí? Sí, es estar mal de la cabeza. Pero eligió el sufrimiento por una causa mayor o por algo que valía más que todos los tesoros de Egipto con todos los placeres que eso conlleva, ¿no? Entonces Moisés, y lo dice, fíjense cómo lo dice, considerar ¿qué es? ¿Qué es considerar? Sopesar, valorar, pero es una acción mental. ¿Qué es mejor? ¿Esto o esto? ¿Y cuál fue la conclusión para él? Dios. Y Moisés, oye, pero vas a sufrir. No importa, es mejor Dios. Es mejor Dios, de verdad. Entonces, lo que pasó con Moisés es que vio, consideró o percibió que el valor de Cristo era infinitamente mayor que los tesoros de Egipto. El segundo ejemplo que dimos hace 2 semanas fue el ejemplo de Pablo. Vamos a Filipenses, por favor. Filipenses 3. Filipenses 3. Filipenses 3, vamos a leer versículos 7 al 8. ¿Ya estamos ahí? Pero todo lo que para mí era ganancia, bueno, y viene hablando de todo lo que era él antes de Cristo. ¿Quién era Pablo, por cierto? Antes de ser matacristianos. O encerrador de cristianos, sí. Era un fariseo. ¿Qué implica eso? Muy religioso, pero también muy apegado a la ley. Pero aparte de ser fariseo, era maestro de Israel. Eso lo dice en Juan 3. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que era una gente muy respetada en todo Israel. No era local. En todo Israel era muy respetado. ¿Qué implica eso? Era pudiente. Sí, los fariseos generalmente eran ricos. Sí, o sea, ese es el punto. Sí, dime. Aparte, hermano, que venía de una escuela de un gran rabino llamado Gamaliel. Sí. Que alcanzaba gran conocimiento de la escritura. Sí. Y todos sabemos, pues, hasta que tuvo aquella caída que no hizo volverse el Señor. Entonces tenía reputación. ¿Desde dónde viene? Desde Gamaliel. O sea, él mismo lo dice. Era muy apegado a la ley. Dice, como yo ninguno. Así lo dice. Y eso conlleva reputación. Era maestro de Israel. Tiene un nombre. Sí, o sea, era puro. Sí, no se había combinado con nadie. O sea, viene del linaje de los puros. Y dice, pero todo lo que era para mi ganancia, lo he estimado, palabra clave, estimar. Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Bueno, pausa. Los niños pueden ir arriba con su maestra, con sus maestras. Dice, pero todo lo que para mí era ganancia, o sea, pensando en todo eso, o sea, dices, ¿quién no quisiera tener todo eso? ¿Quién no quisiera? La verdad.
Lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo considero, otra vez la palabra, considero. ¿Cómo qué? ¿Qué dice? No, todo lo que no es de Cristo, todo lo que para mí era ganancia, ¿cómo lo considero ahora? ¿Qué dice? ¿Cómo? Después de eso, como basura, dices, wow, eso está intenso. La palabra aquí para basura es oye bonito aquí, pero la palabra es más fea. Es la palabra. Ajá. En otras versiones dice estiércol. Sí, o sea, es desecho. A fin de ganar a Cristo. Ahora, Pablo también hizo una preferencia muy poco usual. ¿Cuál fue su preferencia? Prefirió tirar a la basura todo lo que para él consideraba que era algo, metas, ganancia. Es como, vamos a hacer esa pregunta: ¿qué es lo que el mundo nos enseña que es nuestra meta? Vamos a poner algunas. Ser ricos y poderosos. ¿Qué más? Sí, también. Y después de una casa, ¿qué? Sí, o sea, un buen estatus social, estudios, ser acá, o sea, porque si no estudias, ¿qué va a pasar? ¿Qué te dicen? No eres importante. ¿A qué aspiran los influencers? Y los jóvenes están metidos en eso, quieren fama. Todo eso es lo que el mundo vende, ¿no? Y es lo que Pablo tenía, la verdad. Y entonces dice, no. Eso es basura, eso es estiércol. En vista del incomparable valor de Cristo. Entonces, ¿qué vio Pablo? ¿Qué vio Pablo en Cristo? Como para que todo lo demás que él anteriormente era ganancia o era algo a lo cual aspirar, pudiera decir es basura. ¿Qué vio en Cristo? ¿Qué vio en Cristo? Un valor incomparable. Y bueno, ¿y cómo se ve esto en la realidad? Porque a Cristo no lo hemos visto, ¿verdad? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo funciona eso? Ok, muy bien. Paz, sí. Sí, lo podemos ver con lo que Él da, pero podemos verlo también por quién es Él. ¿Sí? Y eso nos cuesta mucho, ver quién es Él, como para decir, lo demás no vale la pena, porque Cristo, pues bueno, no lo veo tan bien como digamos, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? Bueno, entonces, esta es la clave, hermanos, para una vida cristiana realmente auténtica y bíblica, sobrenatural. Digo, porque no es natural que alguien deje todas esas cosas que para el mundo son ganancia, con tal de ver algo que a veces no se ve y nadie lo ve. ¿Quién lo ve? El cristiano lo ve. Por eso empieza a dejar cosas, ¿no? Esa es la clave. Nuestra visión de las cosas, o como se dice, nuestra cosmovisión. Cómo yo entiendo las cosas, cómo yo entiendo a Dios y a todo. Esa es la clave para que nuestra vida cristiana pueda ser realmente auténtica y bíblica. Y creo que ese es el punto más importante de este mensaje, así que grábatelo. Según mi cosmovisión, si quieres anotarlo, anótalo. Según mi cosmovisión, o mi forma de ver las cosas, mi visión de cómo veo las cosas, según mi cosmovisión, es como voy a actuar naturalmente. ¿Sí? ¿Sí me explico? Según mi cosmovisión es como voy a actuar naturalmente, o de acuerdo a mi forma de entender las cosas será mi comportamiento. Creo que esto es obvio, ¿no? Sí, o sea, es naturaleza, ¿no?
¿Qué es una cosmovisión? ¿Habían escuchado esa palabra? Cosmovisión. ¿Qué significa? A ver, perdón, aquí tengo un micrófono. ¿Quién quiere? A ver, digo, para que lo pases. ¿Qué es una cosmovisión? A ver, ahí Daniel quiere participar. Es la forma en que veo el mundo. Así tal cual. Esa es la forma en que veo el mundo. Esa es la descripción básica. Es una visión general del mundo. Pero también se puede decir así, es una visión filosófica del mundo. Ahora, cuando escuchamos la palabra filosofía es como que muy arriba o muy como los griegos, ¿no? No necesariamente, simplemente es la forma no material, sino en la mente de ver el mundo. No solamente, como dije, nuestro planeta, así como que, pues sí, hay arbolitos, ¿no? No necesariamente es la visión, esa es la cosmovisión, sino lo que se toma por realidad, ¿no? En el mundo pasan así las cosas. Y entonces yo obtengo una idea de cómo es el mundo y entonces actúo de acuerdo a cómo yo entiendo el mundo. Una cosmovisión es una perspectiva integral de todo lo que existe y nos importa. Las cosmovisiones son muy personales, ¿sí? O sea, entonces mi forma de ser y actuar está determinada por mi manera de percibir la realidad. No todos pensamos igual. No todos percibimos la realidad igual. Entonces mi forma de ser y actuar estará determinada por mi manera de percibir esa realidad. Te voy a poner unos ejemplos para darme a entender mejor. El primer ejemplo es acerca de unas cartas de Pokémon. ¿Quién ha visto esas cartitas de Pokémon que se usan para jugar juegos de estrategia, ¿no? Sí. Ahí hasta los juegan ahí. Bueno, ok. Bueno, aprovechando, ¿cuánto cuestan unas cartitas de Pokémon? Cada sobre como 150. ¿Cuántos trae el sobre? Como 6. Ok, un sobre con tarjetas de Pokémon cuesta 150 aproximadamente y trae 6 cartitas, ¿no? Bueno, es un juego de estrategia, muy famoso, por cierto, famoso. Entonces, para personas comunes y corrientes como nosotros, las cartas tienen ese valor definido, ¿no? Y más o menos como en general se percibe, ¿no? Cada uno de nosotros vamos a ver esa cartita y decimos 150 por 6 cartitas, creo que es bastante, ¿no? Es nuestra cosmovisión o nuestra manera de percibir ese juego. Pero hay personas que pagan millones de dólares por una sola carta. Hace meses salió una noticia de que una carta de Pikachu se vendió por 16.5 millones de dólares. Y solo para dimensionar, hice este ejercicio. 16.5 millones de dólares equivaldría a 147 casas aproximadamente como esta. 147 casas. Ok, eso es una cosmovisión. Esa es una percepción de la realidad. Hermano, ¿no se convertiría solo un ídolo? Esa es otra cosa. Definitivamente es otra cosa. Pero el punto que yo lo estoy haciendo es el que dando a ver es para nosotros, para nuestra percepción de la realidad, ¿costaría 16.5 millones una cartita? No, pero hay gente que sí. En su realidad, eso tiene ese valor y los paga. ¿Sí? Ese es el ejemplo. Mi segundo ejemplo es uno de un corredor de 100 metros, un atleta de carreras de 100 metros. Esto fue el siglo pasado y esta persona se llamaba Eric Liddell, que también, por si lo quieren buscar, también era conocido como el escocés volador. ¿Okay? Entonces él era un atleta cristiano de una denominación que se llama presbiteriana, una denominación conservadora.
Entonces, él participó en los Juegos Olímpicos de 1924. Y su especialidad, como ya lo dije, eran las carreras de 100 metros. Pero tuvo un pequeño inconveniente. Las primeras carreras eliminatorias eran el domingo. Y entonces él tenía la firme convicción, esa es su percepción, su percepción de la realidad, ¿sí? Para él, ¿qué era más importante? Y lo que hizo fue, como es el domingo, el día del Señor, y tenía la plena convicción de que el día del Señor no corría, dijo, pues no lo voy a hacer. Se preparó para otras carreras que no eran sus carreras, sino se preparó para una carrera de 200 y de 400. Y bueno, en la de 200 ganó la de bronce, y para sorpresa de todos, dice el artículo, ganó la de oro en la carrera de 400. Entonces la pregunta es, ¿por qué renunció a su carrera? ¿Por qué renunció? En su percepción, su realidad es más valioso. O sea, no, con el domingo no se juega, ¿sí? Bien. Sí, podría ser, no siempre va a ser así, pero el punto es este. Dándole el valor, pues es como, le da el valor por su percepción de la realidad. ¿Qué es más importante? ¿El domingo de Dios o una carrera que fuese dentro de 4 años, ¿no? Ejemplo 3. Bueno, esta es lo que quiero decir de la cosmovisión. La cosmovisión personal es el lente de mi percepción de Dios y de todo lo demás. De acuerdo a este lente, para mí, Dios será lo más valioso o no. Y por lo tanto, mi corazón, o sea, todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento, lo que decido y actúo, estará influenciado por ese lente, por esa cosmovisión. Ahora sí, ejemplo 3, Nicodemo. ¿Conoces a Nicodemo? Ok, Nicodemo, para los que no lo conocen, Nicodemo tiene una plática, era un fariseo, tiene una plática con Jesús. Los fariseos generalmente estaban en contra de Jesús, pero este era diferente, como que vio en Jesús alguien, sí, él viene de Dios. Eso está narrado en Juan 3. Y entonces, en el Evangelio de Juan lo vemos acercándose poco a poco. Cada mención de Nicodemo es un acercamiento más, ¿saben? La última aparición de Nicodemo en los Evangelios es cuando está junto a José de Arimatea llevando, en la sepultura, ¿no? Y después ya no se habla nada de él, pero según la tradición histórica, se cuenta que sí llegó a expresar públicamente su fe en Cristo, lo que le costó ser expulsado de la secta de los fariseos. Fue bautizado por Juan y Pedro, según la tradición, y a la vez que fue expulsado de la secta de los fariseos, él perdió sus riquezas. Y llegó a ser tan pobre que también se cuenta esta historia, está narrada en unos escritos antiguos, que se cuenta la historia de que su hija fue encontrada buscando granos no digeridos entre el estiércol para poder comer algo. Fue encontrada por un rabino, y cuando supo que era la hija de Nicodemo, le preguntó qué había pasado con su papá. A lo que ella simplemente respondió, siguió a Cristo y fue expulsado. Otro documento antiguo también registra acerca de Nicodemo, y registra que fue martirizado por su devoción a Cristo y fue golpeado hasta la muerte por una multitud. Entonces, mi pregunta aquí con Nicodemo es, según la cosmovisión o el lente de Nicodemo que vemos a través de la historia, ¿qué tenía más valor para él? ¿La riqueza, su posición o su renombre, o Cristo y lo que implica seguir a Cristo?
Cristo. Entonces, la cosmovisión personal es el lente de mi percepción de Dios y de todo lo demás. De acuerdo a ese lente, para mí Dios será lo más valioso o no. Y por lo tanto, mi corazón, o sea, todo lo que soy, lo que pienso, lo que siento, lo que decido y cómo actúo, estará influenciado por esa cosmovisión. Así que, hermanos, la lucha del cristianismo, de un cristianismo auténtico, la lucha está en el nivel de la percepción, no de la acción. ¿Sí me explico por qué? La forma en que pienso dictaminará cómo actúo. Entonces la lucha no está en mis acciones. ¿Tienes que ir o no a la iglesia? Pues sí, ¿no? Pero ese no es el punto. Si vienes aquí no queriendo estar aquí, ¿vale algo? Por así decirlo, ¿está bien? ¿Tienes que leer o no la Biblia? Sí, tienes que leerla. Pero si la lees sin ganas, ¿no está mal eso? El punto es, o sea, no le está leyendo naturalmente como Dios sería honrado. De hecho, deshonras a Dios leyéndola pesadamente. Es como que, qué aburrido. Sí, Dios es aburrido. O sea, ¿sí me explicó? Eso es deshonra para Dios. La lucha está en el nivel de la percepción, de la cosmovisión. La lucha es escúchenme bien, hermanos, la lucha es por ver a Dios como realmente es. Y realmente es, o sea, esa es la realidad, que no alcanzamos a verla muy bien a veces. Pero la realidad es esta: Dios es lo más valioso de mi existencia. La lucha es por ver eso. Entonces esto nos lleva al pasaje que nos toca estudiar hoy. Mateo 6:22. Mateo 6:22, por favor. Mateo 6:22. Vamos a leer Mateo 6:22 y 23. ¿Alguien quiere leerlo, por favor, con micrófono? Mateo 6:22 y 23. Aquí Dante le va a pasar el micrófono. Cari. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo el cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que, si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Excelente. Una pequeña parábola, ¿no? Y se entiende algo, ¿no? ¿Qué se entiende? ¿Qué podrías entender con esta ilustración o parábola? Te lo pregunto. A ver, ¿le puedes pasar el micrófono al señor Jorge, por favor? Sí, que realmente lo que entra por el ojo es lo que se anida en el corazón. Muy bueno. Sí. ¿Qué más se entiende? La lámpara del cuerpo es el ojo. Y por eso, si tu ojo está sano o bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. ¿Qué se entiende? Yo pienso que es como en donde tengamos nuestro enfoque es lo que nos representa. Ok, muy bien, está bien. Excelente. Vamos por partes. ¿Tú también quieres participar? Sí, perdón, Cintia. Lo que tú ves, en este caso, pues el día a día de lo que te vas alimentando es lo que invade todo tu cuerpo, todo tu ser. Excelente. Todo tiene buena relación. Excelente. Hay dos elementos básicos en esta parábola: el ojo y el cuerpo. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esa es la ilustración en general. La lámpara del cuerpo es el ojo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se refiere a lámpara, no se refiere a que emite luz propia, sino que a través de ella entra la luz como una ventana más que como un foco. ¿Okay? Y realmente conocemos nuestro ojo. ¿Y qué es lo que hace el ojo? El ojo, esta cosita negra que tenemos en medio, no es negro, ¿verdad que no? Es transparente. Es una ventana realmente. Y entonces todo lo que entra
Toda la luz que entra por este hoyito y se refleja en nuestra parte posterior del ojo. Y bueno, tiene sus células ahí que perciben luz y colores, y entonces esa imagen se representa ya en nuestro cerebro, ¿no? Esa es la ilustración en general. Dice Arthur Pink, un teólogo y pastor del siglo pasado también, dice: la gran fuente de luz para el mundo y para todo lo que hay en él, es el sol. Pero no puede iluminar el cuerpo sin el ojo por en medio. O sea, si cerramos los ojos, no entra luz, no entra nada. Esa es la idea. Entonces, el ojo es el receptáculo de su luz, y mediante sus rayos que fluyen hacia él, da luz al cuerpo. Bueno, esa sigue siendo una ilustración, ¿no? Eso en cuanto al ojo, o sea, es quien recibe la luz para que la luz o lo que percibimos vayan adentro de nosotros, ¿no? Y en cuanto al cuerpo, pues, ¿qué es el cuerpo? Es con lo que actuamos, es con lo que accionamos, es con lo que vamos hacia un lado, vamos hacia otro, es con lo que agarramos cosas, es con lo que soltamos, es con lo que somos, ¿sí? Entonces, es con lo que llevamos a cabo cosas. Un comentarista del siglo XVI, del siglo XVII, Matthew Henry, creo que a algunos se les hace conocido. Matthew Henry va más allá y dice: el ojo, es decir, el entendimiento, según algunos dice, es el juicio práctico o la conciencia, que es a las demás facultades del alma como el ojo al cuerpo, para guiar y dirigir sus movimientos. En resumen, el ojo es una ilustración para el entendimiento. Y la relación con el cuerpo es esta: depende de cómo entiendas las cosas, es como vas a actuar. O sea, lo que estamos hablando, ¿no? De la cosmovisión. De acuerdo a cómo percibas las cosas, es como tú vas a accionar. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a decidir? Bueno, por ejemplo, otro ejemplo podría ser ¿cómo ven los empresarios en México el panorama mundial actual? Sí, en México está así. Entonces, de acuerdo a ese panorama que traen aquí en la cabeza, ¿qué es lo que están haciendo? ¿No? Pues están cuidando mucho cómo invierten su dinero. ¿Sí? Sí, ese es un ejemplo. De acuerdo a cómo yo percibo las cosas, es como yo voy a actuar. Natural, es lo más natural que puede ser, ¿no? Así pasa. Bien, otro ejemplo podría ser hay en general, en cuanto a la existencia del ser humano, hay dos cosmovisiones generales muy famosas, ¿no? Una cosmovisión en cuanto a la existencia de la humanidad es el Big Bang junto con la evolución, ¿no? ¿Y cuál es la otra más grande? Pues la creación con Dios, ¿no? Estas dos cosmovisiones realmente son muy diferentes, porque la primera deja fuera de la ecuación a Dios, y la segunda, de hecho, Dios es el actor principal, ¿no? Entonces, digamos que estas dos explicaciones son lentes. O tienes un lente o tienes otro. Bueno, eso es un decir, porque puede haber un montón de variaciones de esos lentes, pero en general son dos lentes. Y lo que está enseñando esta ilustración del ojo y el cuerpo, como el ojo como lámpara del cuerpo, es que depende del lente que uses, es realmente cómo vas a vivir. ¿Qué pasa con la vida de alguien en cuanto a su moralidad? Si cree que el humano evolucionó del chango y pues Dios no está en el plano, ¿no? ¿Qué pasa con su vida moral? Pues no es importante realmente, ¿no? No es la gran cosa, ¿no? Quiere hacer el bien porque pues es lo que se hace, pero no entiende por qué, ¿no?
Pero su vida moral está por los suelos y da igual, no importa. ¿Por qué? Porque dentro de su cosmovisión no fue Dios quien creó. No hay un sentido, se pierde el sentido de la existencia. Entonces, da igual si no se casa y se va a vivir con su novia, da igual si realmente es muy codicioso o muy ambicioso, da igual, ¿no? Porque no hay nadie que le pida cuentas, ¿no? Entonces, ahí está la influencia de ese lente en la forma de vivir. Pero ¿qué pasa con la vida de un creyente en el nivel moral si cree que el humano sí fue creado por Dios con todo lo que eso implica? ¿Qué pasa con esta persona en su nivel moral? Está pensando todo el tiempo, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal. Voy a intentar hacer el bien, no quiero hacer el mal. ¿Sí me explico? En su nivel más básico. Ahí está la influencia del lente en la vida diaria. Entonces, esa es la relación del ojo como lámpara del cuerpo. Otros ejemplos serían como el machismo, el feminismo, ¿no? Si tienes el lente del feminismo, ¿cómo actúa una mujer contra los hombres? Bien incisivos, bien incisivos. Y si tienes los lentes, a veces incluso las mujeres llegan a ser machistas, ¿no? Sobre todo las abuelitas, ¿no? Me acuerdo que mi abuela era un poco machista, ¿no? Entonces la mujer tiene que hacer todo el tiempo todo, ¿no? Y el hombre déjalo trabajar, ¿no? Ese es un lente, eso es un lente. Y entonces todo está dirigido por ese lente. Entonces, de acuerdo a cómo entiendas la realidad y la vida, es como naturalmente vas a comportarte y actuar. Lo que un hombre cree determina en gran medida su forma de vivir. O si han escuchado ese dicho, todo depende del cristal con que se mire. Eso es el punto. Ese es el punto. ¿Hasta aquí se ha entendido bien? ¿Sí? Ok. Continuamos con la parábola. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Ya entendimos eso. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Bien, ¿qué significa eso? Dice, por eso, si tu ojo está sano. En la Reina Valera, si lo pudieron ver, dice, si tu ojo es bueno. Bueno, esta palabra que se traduce por sano o bueno, si alguien tiene otra versión que diga otra cosa, también sería muy útil. En Mateo 6:22. Si tu ojo está sano o bueno, esta palabra es una palabra que solo se usa aquí. En otro lugar no se usa, en el Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Dice, si tus ojos están bien enfocados, Bien, todos van a brillar. ahí está, aquí lo trajeron por bien enfocados. ¿Ok? Ok. Entonces, la idea de esta palabra es claridad, no bondad, ni sanidad, ni es como estoy sano, no. La idea de esta palabra es claridad. De hecho, como mejor se traduce, de hecho, la mayoría de versiones en inglés ni siquiera es bueno ni sano, sino simple, sencillo, un ojo sencillo, es como se traduce. Y la idea entonces es el sentido como tener una sola visión bien enfocada, no como doble, no ver doble, sino solo una forma de ver, ¿no? También le dicen el ojo único, no doble, sino que una visión que ve perfectamente, con claridad, con nitidez. Eso es lo que esta palabra significa. Entonces, ¿a qué se refiere en sí? Bueno, se refiere a la visión espiritual. O sea, el ver espiritualmente. No me refiero a ver las cosas místicamente, que eso es algo muy diferente. No me refiero así como que, esta persona puede ver cosas que yo no veo. Mira, ahí veo un fantasmita y así. No es eso. No, o es que ves cosas bien sobrenaturales. No se está refiriendo a eso. Cuando nos referimos a una visión espiritual, es algo mucho más lógico que eso. Vamos a verlo. En 1 Corintios 2:8, por favor. 1 Corintios 2:8. 1 Corintios 2:8.
1 Corintios 2:8 y vamos a leer hasta el versículo 14. Me dicen cuando estén ahí, por favor. 1 Corintios 2:8. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha, palabras claves, entendido, porque si lo hubiera entendido, no habría crucificado al Señor de gloria. Sino, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. O sea, no para todos, para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. ¿Qué cosas? En general, las cosas de Dios y más específicamente el Evangelio, ¿no? Porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los creyentes, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos, para que sepamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Ya está haciendo un contraste entre lo que Dios enseña y lo que el humano enseña, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Bien, ¿de qué está hablando? Hasta aquí, ¿de qué está hablando? Hay cierto conocimiento y entendimiento que viene por el Espíritu Santo. A eso se refiere con espiritual. ¿Sí? Es un conocimiento o un entendimiento o un ver espiritual. Me refiero a las cosas que el cristiano entiende ahora, ¿no? No son como algo especial que solo algunos cristianos pueden entender. Son las cosas que cualquier cristiano ahora puede entender. Y fíjense el contraste. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. O creo que algunas versiones pueden decir locura. Y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? ¿Perdón? El que no cree en Cristo todavía, ¿sí? Cualquier persona es a lo que Pablo llama hombre natural. ¿Y quién es el hombre espiritual? Los que creemos en Cristo. No nos estamos refiriendo a alguien maduro espiritualmente, no. Nos estamos refiriendo a que ya nació de nuevo, aunque sea bien pequeñito espiritualmente, pero ya es espiritual, ¿sí? Una persona natural es un hombre que no es espiritual, o sea, que no tiene todavía el Espíritu Santo, que no tiene un espíritu vivo, sino que, por así decirlo, que no ha nacido espiritualmente de nuevo. O sea, no creyente. Bien. Entonces, hay cosas que el hombre espiritual puede conocer y entender o ver que el hombre natural no. ¿Sí o no? A lo mejor les ha pasado. Y les quiero decir, el Evangelio no es un mensaje difícil, ¿verdad que no? Es un mensaje que un niño puede entender. Un mensaje que un niño hasta de kinder puede entender. Alguien le puede explicar el Evangelio a un niño y dice, sí, así es, sí. Dios nos creó, pero el hombre es pecador y le debemos cuentas. Y entonces, pues como no puede hacer más que pecado, no puede pagar por sí solo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pues el único camino es que Dios mandara a su Hijo perfecto, que Él sí pudo obedecer, para pagar los pecados, para Él pagar todos los pecados por Él mismo, ¿no? Y lo único que se necesita hacer es creer en Él, en Cristo y en su sacrificio. Es un mensaje simple, ¿no? ¿Y no les ha pasado que la gente adulta no entiende eso? No lo entiende. Bueno, eso es lo que estamos hablando.
Eso es lo que estamos hablando. Este ojo que dice, pero dice, por eso, si tu ojo está sano o es claro, se refiere a esta nueva visión del creyente. ¿Sí me explico? Es una visión que te vino con el paquete de la salvación. O sea, cuando Dios nos salva, no nos da nomás la salvación, no nos libra nomás del infierno, nos da nuevos ojos para ver nuevas cosas. Más específicamente, ahora el cristiano puede ver a Dios y a las cosas de Dios y entenderlas. ¿No les ha pasado eso? Mira, a mí me pasó. Yo antes, ya se los he contado, pero antes de ser cristiano, yo algún tiempo fui darks. Me vestía de negro y así, ¿no? Entonces, dentro de esa forma de vivir rara, pues me compré una Biblia. Pero para leer el Apocalipsis, porque sabía que eso era porque sabía que eso era dramático, ¿sí? Pero abrí la Biblia y dije, no entiendo nada. No, y ahí la dejé. Años después, esa Biblia se quedó guardada, ¿no? Nunca la leí. Años después, cuando me hice cristiano, agarré esa Biblia para llevarla a la iglesia y lo primero que estaban enseñando en la iglesia era escatología. O sea, el estudio de las cosas futuras de la Biblia, ¿no? Apocalipsis. Y entonces dije, ahora entiendo todo. O sea, fue algo increíble. Ahora podía entenderlo, ¿no? Bueno, eso es sobrenatural, ¿sí? No es místico, solo es sobrenatural. Antes no podía porque no tenía el Espíritu de Dios para que me ayude a entenderlo. Y ahora sí tengo el Espíritu de Dios para ayudarme a entenderlo. Bien, sigue diciendo Arthur Pink, claramente es un entendimiento renovado, un ojo ungido, una mente iluminada por el Espíritu de Dios, una mente dominada y guiada por la verdad. Estos nuevos ojos y esta nueva percepción están descritos en 2 Corintios 5, 16 y 17. Conocemos 2 Corintios 5, 17, pero vamos a un versículo anterior. 2 Corintios 5, 16. 2 Corintios 5, 16. Ya estamos ahí. 2 Corintios 5, 16. Bien, dice, de manera que nosotros, ¿quiénes? Pues está hablando Pablo, ¿no? Los cristianos. De ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. ¿A qué se refiere con carne aquí? Se refiere al cuerpo, a lo natural, al que hace un momento dijo el nombre natural. Ajá. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, o sea, según ese hombre natural, sin embargo, ahora ya no lo conocemos así. ¿Qué quiere decir eso? Y sigue 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿De qué está hablando en sí el versículo? De la percepción. Antes de Cristo, sí conocía a Cristo. ¿Y qué era para nosotros Cristo antes de ser cristianos? Pues una figura religiosa, ¿sí? Quizás un buen maestro, pero quizás no Dios. O quizás sí Dios, pero ni le entendía qué significaba eso, ¿no? Pero, dice, pero ahora ya no lo conocemos así. ¿Ahora cuándo? Ahora que somos nuevas creaciones. Ahora que tenemos nuevos ojos. Ya no lo vemos así. Ahora vemos como realmente es. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ya las cosas viejas pasaron. La forma de ver antigua está pasando o pasó. Y aquí todas las cosas son nuevas. O sea, decía, lo mencioné la vez pasada. Un libro que se llama La Teología del Corazón dice, una de las primeras cosas que pasa cuando una persona llega a ser nueva criatura es el desencanto del mundo. Ahora puede ver el mundo y decir, no es lo que esperaba. No es eso, no es lo que esperaba.
O sea, ya. Y entonces esa percepción va moviendo el corazón hacia otro lado. ¿Les ha pasado? Cuando te convertiste, ¿cambió algo en tu percepción? Ayúdenme con un ejemplo. ¿Quién quiere darme un ejemplo de este cambio en el que, yo pensaba así, pero en cuanto me hice cristiano, ahora es así? O sea, yo lo entiendo, ¿no? Cari, después Alexis. Para mí, lo más importante era el crecimiento profesional. O sea, y desde chica mi prioridad era trabajar, estudiar y hacer cosas. O sea, un ejemplo, desde los 22 saqué mi casa, porque para mí eso era como lo más importante. Y pues sí, como cambiar la forma en la que crecí y tener pues como más solvencia, pues. Y digo, sí, a lo mejor sí es importante trabajar y todo, porque pues eso nos da para vivir, pero ahorita para mí eso ya no es como lo más importante. Excelente. Anteriormente también trabajaba los domingos, pero como tiempo extra, y ahorita no. O sea, yo digo, ahorita lo más importante para mí pues es crecer espiritualmente, y ya no sacrificaría los domingos de no venir aquí por dinero. Excelente. O sea, lo que pasó con Cari es eso. O sea, tenía la mirada hacia un lado y de repente dijo, bueno, esto viene de Dios también, ¿eh? Y se le dio esa visión y dijo, no, eso no es lo más importante. Y entonces voltea hacia otro lado y su corazón empieza a ir hacia allá. Y el corazón es todo lo que hacemos, ¿no? Alexis. Dos cosas que para mí sí me impactaron fue una, antes de conocer al Señor yo pensaba que ningún matrimonio podía ser fiel. Yo crecí pensando que cuando me casara, algún momento la persona, o sea, el hombre me iba a ser infiel y no había otra forma de vida. Y que siempre iba a haber muchos problemas en el matrimonio. Y eso que mis papás no eran así, pero yo lo veía en todos lados. Esa fue una, y la otra fue la amistad. Yo pensé que no había amistades tan leales. O sea, que igual en algún momento te traicionan o te hieren, pero ahora sí pasa, pero ya en el amor del Señor es muy distinto. Excelente. Sí, muy bien. Sí, pastor, yo por ejemplo veo en el libro del Eclesiastés, que es un libro totalmente maravilloso, que nos enseña que el hombre natural siempre vive por las cosas del mundo. Por eso siempre lo menciona más de 38 veces, vanidad de vanidades. Sí. Todo es vanidad para el hombre secular o natural. Sí. De verdad, cuando yo entregué mi vida al Señor, entendí que todo eso era secundario. Por eso el libro del Eclesiastés termina diciendo, teme a Dios y cumple su voluntad. Eso es el todo del hombre. Bueno, excelente. Es como, creo que los cristianos hemos pasado por eso. De estar acá, de tener un entendimiento de las cosas, así no era. Y empezamos a conocer a través de la palabra, que es un punto, ese es el punto, el clave para empezar a entender las cosas de Dios. Empezamos a entender y dices, es así. Y la verdad es que quizá la visión no es perfecta, ¿sí? Pero de no ver nada ya podemos ver algo. Y eso es lo que, hacia donde vamos, ¿no? Fíjense lo que dice 2 Corintios 4:6 en cuanto a estos nuevos lentes, ¿no? Dice 2 Corintios 4:6, pues Dios, quien dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Esta gloria no la vemos al 100%. De hecho, es un porcentaje muy pequeño como iniciamos, pero poco a poco esa gloria va resplandeciendo más y más y más. Esos son los lentes nítidos y claros de la realidad espiritual que vienen en el paquete de la salvación. Pero también dice que ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente. O sea, de este lado de la eternidad, nuestra visión va a ser un poco difusa, ¿sí? Pero con bastante claridad, mucha más de la que tenía antes de ser cristiano. Entonces, cuando habla del ojo sano,
o del ojo bueno, o del ojo bien enfocado. Está hablando de esta nueva visión, de esta nueva percepción que ahora los cristianos tenemos. ¿Sí he podido darme a entender hasta ahorita? Sí, excelente. Sigue diciendo, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, bueno, claro, nítido, con esta nueva visión, dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. O sea, si ves así ya con claridad, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Qué significará? Hace rato vimos que el cuerpo da a entender. Hace rato vimos que nuestra visión de las cosas, como vemos, pues va a dirigir lo que hacemos, ¿no? Nuestro entendimiento dirige nuestras acciones. Entonces, si nuestro entendimiento está influenciado por un nuevo entendimiento correcto de Dios, ¿cómo van a ser nuestras acciones? Diría aquí, llenas de luz. De acuerdo. Ahora, cuando hablamos de luz y oscuridad, o luz y tinieblas, generalmente la Biblia se refiere a cosas bien específicas. La primera es, la luz tiene que ver con la verdad. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunos versículos. Pero también tiene que ver con pureza y santidad. La oscuridad, ¿con qué tendrá que ver en su contraparte? Con la mentira, el engaño, la ignorancia, pero también con el pecado, la forma de vivir pecaminosamente, ¿no? Entonces, cuando dice todo su cuerpo estará lleno de luz, ¿qué quiere decir? Pues que todas tus acciones que haces con tu cuerpo estarán de acuerdo a ese nuevo entendimiento de Dios correcto, lleno de luz. Todas tus acciones serán sinceras, serán de acuerdo a la verdad, serán puras, serán santas, pero ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya con todo esto en mente, vamos a leer otra vez el versículo y a darle su interpretación para entenderlo bien, ¿no? La lámpara del cuerpo es el ojo, o sea, nuestra forma de entender a Dios y al mundo es lo que dirige nuestra forma de comportarnos y actuar. Por eso, si tu ojo está sano, bueno, claro, nítido, o sea, si ahora tienes nuevos ojos espirituales, por fin vas a poder ver o percibir a Dios con claridad, sin confusión. Entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz, o sea, tu forma de actuar y de comportarte estará en coherencia con ese nuevo entendimiento, o sea, estará en coherencia con Dios. En otras palabras, si eres cristiano de verdad, ahora tienes un nuevo entendimiento de Dios y de las cosas de Dios a través de su palabra, y tu vida entonces estará dirigida por ese entendimiento y será coherente. Eso es lo que quiere decir este versículo. Continuamos con la segunda parte. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? Bien. Mateo 6:23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Ya es un poco más fácil esto, ¿no? Si tu ojo está malo, ¿qué significa? Que si tu ojo, pues no ha tenido ese nuevo nacimiento. Si tu entendimiento sigue en tinieblas. O sea, si aún no eres creyente, ¿qué va a pasar con todas tus acciones? Pues estarán dirigidas por esa forma de ver las cosas. Sí, básicamente, ¿no? O sea, si no entiendes a Dios ni a las cosas de Dios y pues no tienes esta nueva percepción de Dios y de lo correcto, pues entonces pues todo lo que hagas va a estar de acuerdo a eso y va a ser pecado, ¿no? Básicamente. Vamos a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan 5. 1 de Juan 5. Perdón, 1 de Juan 1. Vamos a leer del 5 al 8. 1 de Juan 1, del 5 al 8. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, ahí está la palabra luz. Y en Él no hay ninguna tinieblas, ahí está la palabra tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, pues es obvio, ¿no? Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad que tiene que ver con la luz
no está en nosotros. Esta es primera de Juan 1, del 5 al 8. Y voy a leer, no lo busque ya por falta de tiempo, pero Juan 3, 18 al 21. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ese es el juicio, que la luz vino al mundo, o sea, Jesucristo, que es la luz, vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. O sea, si aborreces la luz, pues por obviedad tus acciones van a ser malas. Ahí está ese contraste, ¿no? Porque todo el que hace lo malo odia la luz. O sea, todo el que hace lo que es de las tinieblas odia la luz, y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, obviamente. Pero el que practica la verdad, ¿ya vieron cómo la verdad tiene que ver con la luz? Pero cuando hablamos de practicar la verdad, hablamos de practicar cosas buenas, ¿no? Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Ahí está. Entonces dice, pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. El ojo maligno es el entendimiento del hombre que no es creyente. Aquel que no ha recibido este entendimiento espiritual que viene del nuevo nacimiento. Y sí, es un entendimiento que es contrario a Dios. Aunque sea muy sutil. Todos tenemos familia que no es creyente, ¿verdad? Bueno, ellos tienen ese tipo de entendimiento. Aunque sean religiosos, pueden ser religiosos y no tienen entendimiento, y entonces todo ese entendimiento les va a llevar a pecado todo el tiempo. ¿Sí? ¿Y cuál sería la consecuencia lógica de tener este entendimiento entenebrecido? Pues no van a agradar a Dios, nunca, nunca, nunca. Están tan en tinieblas, no los vemos así nosotros, ni ellos mismos se ven así, pero están tan en tinieblas que ni siquiera ellos se dan cuenta que están en tinieblas. Ellos piensan que ven perfectamente las cosas, la realidad, de verdad. Por eso se mantienen en sus afirmaciones, o sea, ellos piensan que de verdad están bien. Pero dice Romanos 1, del 21 al 22, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos o inútiles en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué fue? Entenebrecido, o sea, fue volcado hacia la oscuridad de la ignorancia o del pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. O sea, piensan que están bien, pero están muy mal. Esa es la oscuridad del entendimiento del ojo malo. Terminamos con la última parte, Mateo 6:23. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estaría lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Esto va un paso más allá, creo. Creo que tiene que ver con lo que vimos en Romanos 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Digamos que la gente no cristiana parece tener a veces una luz de entendimiento, ¿no? A veces, ¿no? Pero si no está de acuerdo con la realidad, por más lógico, por más estudiados, por más científicos, por mejores argumentos que tengan, si no está de acuerdo con la realidad, ¿no sería algo muy tonto? ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Alguien que se diga ateo. Esta persona no cree en Dios y pues no hace nada por salvar su alma del infierno, porque tampoco cree en el infierno, ¿no? ¿Esa es la realidad? No. La realidad es que hay un Dios que lo está viendo, que está en contra de él, y que esta persona cuando muera, pues ahí le espera a Dios, ¿no? Eso es la realidad. No es algo un poco tonto o bastante tonto ese entendimiento que no está de acuerdo con la realidad. Si no está de acuerdo a la realidad, realmente no es luz, sino de hecho es oscuridad. Y por ejemplo está Proverbios 1:7. ¿Se acuerdan de Proverbios 1:7? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta ahí.
Si alguien no teme a Dios, no hay sabiduría. Es necedad, que la necedad no es otra palabra para ser tonto espiritual y moralmente, ¿no? Entonces, la gente no creyente generalmente piensa que sí, otra vez venimos de un accidente cósmico, cuando la realidad es que nos creó Dios. Y tiene ese entendimiento pues a medias u oscuro de las cosas. Y entonces dice, si la luz o el entendimiento que hay en ti es oscuridad, dice, imagínate la oscuridad. O sea, lo que no entiendes, cuán grande será la ignorancia y creo también el pecado. Si la gente que no cree en Dios piensa que sabe las cosas y piensa que entiende las cosas, imagínate lo que no entiende. Ese es el sentido. O lo que hace en la oscuridad. Sería demasiado malo. O sea, no solo malo. Cuando dice cuán grande será la oscuridad, es algo terrible lo que hay, ¿no? ¿Cuál es la conclusión de todo este asunto? A ver, quiero que me digan con micrófono. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que hemos visto hasta hoy? ¿Alguien quiere comentarlo? Daniel. Bueno, yo creo que estamos viendo de una manera equivocada al Señor. Y yo creo que lo podemos cambiar. Sí. Yo creo que podemos adaptar más nuestra visión a las cosas del Señor. Ok. A ver, y yo creo que podemos empezar por lo más sencillo, ¿no? Entonces es autoanalizarnos y ver realmente, nosotros nos conocemos y realmente como creyentes sabemos que estamos haciendo mal. Sí sabemos que estamos haciendo mal, pero lo justificamos. Okay. Porque yo lo merezco, porque lo necesito, o porque mi familia lo necesita. Son muchas cosas, ¿no? Sí. Pero pues realmente son excusas que no son válidas delante de Dios. Okay. Y yo creo que si decimos amar al Señor, lo podemos cambiar. Sí. Pati, ¿quieres decir algo? Más que poderlo, debemos, porque la palabra nos lo manda, es un mandato. La palabra dice, renueven su entendimiento y no se conformen al entendimiento de este siglo, ¿no? Ok, excelente. Entonces, ese debe ser nuestro enfoque. Sí, excelente, gracias. Cintia, acá adentro. Bueno, yo estoy con esta prédica entendiendo la manera correcta en que debo de mirar a Dios para que la ventana que es mi ojo lo perciba tal cual es, mediante su palabra, porque si también no lo conozco, ¿cómo lo voy a amar? ¿Cómo voy a ver lo valioso que es? ¿Cómo voy a percibir que todo lo que viene verdaderamente es de Él y no adjudicárselo a la idolatría, a la brujería, a la suerte? Entonces es verdaderamente poner en el lugar y en la balanza su verdadero peso. Ok, amén. Tony. Creo que con este tema del día de hoy reafirmamos lo que estamos estudiando en la Carta de Santiago, Sí. que no podemos estar en medio, un pie en el lado del mundo y otro pie del lado de Dios. Correcto. Entonces, con esto reafirmo que nuestros ojos y nuestro corazón, así como lo dijo el hermano Jorge, pues tiene que estar enfocado en lo que realmente es valioso para Dios, lo que es realmente valioso para nosotros principalmente, y que las cosas del mundo, pues al final de cuentas, pues no tienen tanto valor al lado de Dios. Sí, excelente. Ya, gracias. Yo también quiero comentar que, o sea, yo me llevo el
También ser cuidadoso con los ojos y como estar más atento, porque lo que se me vino a la mente fue lo que vimos un miércoles sobre la lengua. Así que ahora tenemos que cuidar la lengua y los ojos. Excelente, sí. Hermano Jorge. Sí, hermano, yo el día de hoy me llevo gran enseñanza de muchas cosas en general, pero una de esas que tenemos que tener cuidado porque de la vista nace el amor. Sí. Y la verdad es de que si no estamos en los caminos de Dios y si no nos entregamos o le entregamos la vida a nuestro Señor Jesucristo, pues el pecado nos va a gustar. Esa es una realidad. Entonces tenemos que tener cuidado con romper esa barrera, esa cadena que hay hacia el pecado y poner más los ojos en Cristo Jesús que en el mundo. Sí, excelente. Dice Arthur Pink, la conclusión parece ser más o menos la siguiente. Nuestro discernimiento entre las cosas, nuestra valoración de los valores, nuestro juicio práctico sobre los objetos terrenales y celestiales está en gran medida determinado por el estado de nuestro entendimiento, ya sea que esté divinamente iluminado o aún sumido en la oscuridad de la naturaleza. Un entendimiento iluminado que percibe los objetos según su verdadera naturaleza y valor, permite a quien lo posee formar un juicio verdadero, tomar una decisión sabia y actuar correctamente al respecto. Pero un entendimiento oscurecido que transmite una valoración errónea de las cosas resulta en una elección equivocada y un final desastroso. Me gustó, es como conciso, ¿no? Y para terminar, ¿por qué estamos viendo esto de la cosmovisión? Vamos a leer Mateo 6, 19. Mateo 6, 19. Ahí sí, acompáñame, por favor. Mateo 6, 19. Hasta el 24. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Y después es el contexto de esta idea de la cosmovisión. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Después de esto está como en medio, ese es como el meollo del asunto, porque enseguida dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Y todo depende de cómo yo entiendo las cosas de Dios, de cómo yo valoro a Dios. Ese es el punto, es el meollo del asunto. Creo yo que es una de las cosas más importantes del cristiano, tener un correcto entendimiento de las cosas, una correcta valoración de las cosas entre Dios y el mundo. La visión correcta de las cosas es esencial si queremos vivir la vida cristiana. No vamos a poder tener una visión perfecta, pero sí vamos a poder, como dicen mis hermanos, ir avanzando en mejorar la visión. Sí podemos hacer eso. La meta es tener una cosmovisión bíblica. Como cristianos podemos tener una cosmovisión no bíblica, Sí podemos. Podemos meter un montón de mitos y cosas raras al cristianismo. Tan solo vean la teología de la prosperidad, o sea, da dinero para que te vea bien. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Y bueno, yo creo que algunos de ellos o bastantes pueden ser cristianos, pero mal informados, con un entendimiento mal informado, ¿no? Entonces la meta del cristiano es tener una cosmovisión bíblica, o sea, una forma de ver todo de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Y sí? Ahí está Romanos 12:2, ¿no? ¿Qué dice Romanos 12:2? No, fíjense lo que dice, no se conformen a ese siglo. ¿A qué se refiere? No se conformen a la manera de ser ese siglo y a su forma de pensar, sino esa es la renovación, o sea, estar
poco a poco. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el mundo? Desecho lo que dice el mundo y adopto lo que dice Dios. Y esa es una tarea de toda la vida, hermanos. Pero vamos creciendo y creciendo. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por este momento. Gracias porque pudimos aprender bastante, Señor. Gracias por esta ilustración, esta parábola del ojo y del cuerpo, Señor, que nos ayuda a entender acerca del entendimiento y cómo nuestro entendimiento de las cosas influye en nuestras acciones. Te ruego que nos ayudes a estar renovando nuestro entendimiento para adoptar más la cosmovisión de tu palabra y desechar más y más la cosmovisión del mundo, Señor, porque eso te va a dar la gloria a ti, Señor, y eso nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida como te agrada. Así que ayúdanos en todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén.